De regreso, 6:41 y conversamos con Silvia Córdoba y Agustín Bianchetti. ¿Cómo están, Silvia, Agustín? Movidos. ¿Cómo están? Muy bien, pues. Hola, buenas tardes. Oye, hoy se termina una semana de elecciones que estuvo muy movida, como dice la Silvia. Caña electoral. Sí. Intensa, ¿eh? Sí, totalmente. No para. Hemos pasado por muchas noticias esta semana. Son tantas que ya se me empiezan a olvidar. Oye, a ver, ¿por dónde quieren partir? Ustedes salieron a reportear hoy día, Sí. Silvia. Sí, hoy día fue un día que llamó mucho la atención, que no se veía, yo no lo veía al menos desde hace 4 años atrás en campaña, cuando sucedió esto en Los Espejos, que funaron al candidato presidencial en aquel entonces, José Antonio Kast, donde hubo una turba de personas que le tiraron piedras, en un momento bastante complejo. Algo similar, no tan agresivo, pasó en Barrio Franklin, en el Matadero, donde estuvo ahí presente el alcalde Mario Desbordes junto a José Antonio Kast. Hicieron un recorrido, pero esto ya parecía barra brava, hay que decirlo. No solamente estaban los adherentes del líder de Republicanos, sino también llegaron muchas personas que eran simpatizantes a Janet Jara, que en varias ocasiones, cuando José Antonio Kast trató de llamar al público, saludar, pedir por favor silencio, le empezaron a gritar que se vaya. Eso fue cerca de 1 minuto, 2 minutos, que era imposible conversar con el abanderado presidencial, y que nuevamente reflejó ahí esta como división que hay entre los sectores políticos respecto a la candidatura presidencial, ¿cierto? Además que sí, además que es la primera vez que vemos no la primera vez, pero una de las pocas veces que vemos a José Antonio Kast en barrios o en otras comunas que no sea en su propio comando. Recordemos que en su comando por lo menos hace los puntos de prensa. Claro. Él ha estado en muchas ciudades, ha recorrido todo el país, pero lo que yo quiero tratar de decir es que por lo menos los puntos de prensa oficiales que hace, lo hace dentro de su propio partido republicano y no se expone muchas veces a todas estas situaciones. Y hoy fue una excepción, ¿no? Se expuso y por lo tanto se generó ese clima de división, de polarización que tú viviste ahí, Silvia. Claro, y hay que decirlo, igual lo sorteó, o sea, fue complicado, llamó al orden, pero finalmente se respetó el discurso que tuvo que dar ahí el candidato presidencial, y que ahí nuevamente llamó como al respeto en las distintas candidaturas que se están realizando, y que obviamente ¿Silvia? Ha llevado a reforzar al equipo de seguridad, y que lo hemos visto también en los puntos de prensa con este escudo antibalas que ha tenido en sus discursos en otras regiones. Dime. ¿Pero fue porque hubo seguridad que se hizo cargo de los gritones, por así decirlo? ¿O es que finalmente la gente, después de gritar 2 minutos, decidió darle espacio para que pudiera hablar lo que tenía que hablar el candidato? No, bajaron el volumen, hay que decirlo. Yo estaba ahí presente, sí habían escoltas que lo han acompañado en varias ocasiones, incluso se han sumado equipos de seguridad que trabajaban con Evelyn Matei, que también están presentes ahí. Se refuerza esto también ha pasado con Janet Jara, pero no se vio en ningún momento que una escolta sacara a alguien afuera del lugar, sino que estaba como esta división, que eran hasta los mismos trabajadores ahí en el Matadero que estaban, no sé, por ejemplo, en una carnicería gritando pro Jara, y había otro en otro lado que estaba a favor de José Antonio Kast. Yo por eso digo que, claro, fue bastante polémico el hecho, fue súper movido, o sea, tuvimos que estar ahí movilizándonos, poniendo atención a lo que pasaba, pero esto no llegó al punto de la agresividad, que fue lo que pasó, por ejemplo, hace 4 años atrás en una actividad que tuvo de campaña José Antonio Kast, en donde incluso se le empujó, yo me acuerdo, a la asesora que acompañaba en ese momento al candidato, que en ese momento estaba embarazada, y fue bastante complejo. Y salieron de otros comandos a no, fue una turba en ese momento. Yo me acuerdo que yo estaba reporteando ahí y traté de escapar, por ejemplo, por un pasaje, y ahí iba corriendo una turba, me metí a otro pasaje, llegaba otro grupo de personas tirando piedras, y amablemente una señora me agarró de la mano y me metió a la casa, y ahí pude zafar. Pero yo no sabía dónde estaba mi camarógrafo, ni tampoco dónde estaba el conductor del auto. Muy complejo. Más tranquilo. Sí, totalmente fue más tranquilo. Ahora, no fue tan tranquilo quizás los dichos de Johannes Kaiser. Oye, sobre el electorado del Partido de la Gente, porque sabemos que
al igual que en el fútbol, si en el fútbol los partidos se ganan con goles, da lo mismo al final tu estrategia de juego o tu estilo de juego. En la política las elecciones se ganan con votos y a veces hay que un poquito salirse de la ideología o de la estrategia propiamente tal, natural de cada candidato, para poder buscar el electorado, y bien sabe eso el propio José Antonio Kast y también Janet Jara, que han estado durante toda esta semana tratando de buscar al electorado de Franco Parisi, sin ir más lejos. Con todo. Sí, con todo, sin ir más lejos. Por ejemplo, Janet Jara ya puso sobre la mesa 2 propuestas importantes del ex candidato del PDG. Una de ellas es quitar el IVA a los medicamentos y la otra es bajar el sueldo a los ministros y subsecretarios a 5 millones de pesos brutos. Ya vamos a hablar de Janet Jara, pero por lo menos José Antonio Kast también está abierto a buscar propuestas desde el Partido de la Gente, pero los dichos de hoy de Johannes Kaiser como que no lo separan un poquito de esa misión que tiene el candidato del Partido Republicano. Justamente pasó hoy día que generalmente se deja entrar a las cámaras, a las actividades donde se graba la reunión, y que ahí se puede tomar el momento que están hablando, quienes están participando. Y claro, David Mella captó un momento que demuestra que hay cierta incomodidad también de sectores de derecha para unirse con el Partido de la Gente, que al menos ha sido una propuesta que han hecho algunos candidatos de formar como ciertas alianzas con el Partido de la Gente, más si son oposición en la Cámara de Diputados, donde va a haber mucha mayoría. Y Kaiser dice lo siguiente: si no puedes prever o no hay una línea política, evidentemente eso no es partido. Después habla un poquito más, dice, es como pasa en el PDG. Honestamente sabemos cómo va a terminar. Con Cuea, con 3 parlamentarios, se transforma en el primer partido anarquista oficial de Chile. Eso dijo. Qué curioso, porque en general Kaiser no es de hablar así. Sí, y además sabían que estábamos grabando, así que nada es casual en esta vida. Ahora, espérate, digamos que Johannes Kaiser y Franco Parisi se disputaban un electorado muy, muy similar. O sea, una de las cosas No, y están en medio de una demanda, Juan Manuel, acuérdate que... Pero tiene que ver con lo mismo, que Franco Parisi dijo que Kaiser estaba usando las platas de las asignaciones parlamentarias para hacer campaña, pero esa pugna tiene que ver con el hecho de que si uno mira el desagregado de los resultados de la última votación, ellos se peleaban un electorado que es muy, muy similar, fundamentalmente hombre de estratos más bien socioeconómicos bajos. Entonces, esta pugna probablemente a ambos los hizo pensar que de no haber estado uno de los dos tendría alguna posibilidad de haber pasado segunda vuelta. Claro, y eso no fue lo único que dijo. Después se le preguntó en vivo en el punto de prensa y siguió. O sea, dijo, te aseguro que no se va a mantener cohesionado. ¿Usted cree que puede mantener a la Pamela Giles, con todo el cariño y respeto que le tengo, en la misma línea política que el señor Olivares? Esa cuestión no es ni siquiera aceite y vinagre, son neutrones pegándole al uranio. Y Qué poético. Sí, Poético. es tanto el pragmatismo de los distintos comandos sobre el electorado de Franco Parisi, que en la otra vereda, Janet Jara fue bien dura contra su ahora ex asesor estratégico, Darío Quiroga, por los dichos que él hizo en contra de la hermana de Franco Parisi en su momento, y también en contra de los propios militantes o del propio partido, el Partido de la Gente. Ayer en la noche, Janet Jara, o el comando de Janet Jara, saca un comunicado diciendo que se le pidió la renuncia a Darío Quiroga. Y hoy supimos, en una puesta en escena que hizo la candidata afuera de su comando, con cerca de 40 rostros, que en su reemplazo va a asumir el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Uno que, dicen en la interna, fue uno de los más duros en contra de Darío Quiroga al saber el tema, cuando se supo todo esto, ¿no? Los dichos del propio Darío Quiroga. Y quien también fue súper dura en la interna y también hablando con nosotros en cámara, fue la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que hoy se transforma en la jefa de campaña de Janet Jara. Ella dijo que cuando un asesor estratégico comienza a hacer más noticia que la propia candidata presidencial, ahí estamos frente a un problema importante.
Entonces, Fíjate que ayer hablando con, Sí. fíjate Agustín, Silvia, Juan Manuel, ayer hablando con Erika Edo, él, justo antes de que se supiera sobre la renuncia o el despido de Darío Quiroga, él decía que había escuchado a la senadora Bodanovich y le había dado mucho gusto porque, fíjate que tenemos hartas coincidencias, no es primera vez, y él decía, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Bodanovich, y de hecho, cuando él hablaba sobre los refuerzos que se necesitaban, uno de los nombres que dio fue el de la propia Bodanovich, que hoy día nos enteramos que ya está de jefa de campaña, digamos, ¿no? sí. Así que hay ahí cierta coincidencia. Ahora, ¿eso hubiera pasado si necesitaran en ambos comandos al partido de la gente? ¿Se Claro. hubiera conocido más detalle de lo que decía Quiroga o esto hubiera pasado colado? Eso también es un tema. No se hubiera hecho viral seguramente el tema. Y lo que también pesó fue una publicación que realizó el medio Exante en contra de Darío Quiroga o que dio a conocer una imputación que se le hizo porque decía este medio que mientras Darío Quiroga vivió en Calama, el sociólogo fue imputado y se le dictó orden de alejamiento por amenazas de muerte y por romper un parabrisas de un vehículo con objeto contundente a un dirigente de los trabajadores de Codelco. Entonces eso también seguramente pesó en la decisión de la candidata Jara de remover a Darío Quiroga como su asesor estratégico. Pero la verdad que el peso más grande es el hacer la mayor cantidad de guiños al electorado de Franco Parisi, ¿no? Y evitar totalmente polemizar contra ese electorado ni arremeter en contra de ese electorado. Por lo tanto, por eso es que generaron tanto ruido los dichos de Darío Quiroga, que hay que recordar no son recientes, son de abril de este año, pero igualmente hoy salen a la palestra a raíz de la necesidad que tiene Janet Jara de llegar a los votantes de Franco Parisi. Tanto es la necesidad de la candidata presidencial que anunció que ya en diciembre va a hacer una gira por todo el país, tal como lo hizo en la primera vuelta, pero va a partir por el norte, va a partir por Antofagasta. En el norte sabemos que en 4 regiones del norte grande de nuestro país ganó Franco Parisi, principalmente también en Antofagasta, donde también ganó en la elección pasada. Entonces ahí hay un electorado muy, pero muy importante y Janet Jara va a partir por ahí en su despliegue en todo el país. Ahora la cosa que conversábamos con el AGU es que el control de filtros funcione, porque claro, lo hacen con Quiroga, pero luego, donde estaba el Agustín, que estuvo cubriendo hoy día a Janet Jara, surge que llega una persona a reforzar el equipo que estábamos hablando. Voy a buscar el nombre porque soy como boomer. Yo también lo voy a buscar. Porque ya pasé a la historia Sí. yo con los nuevos cantantes. Lo que pasa Balbi es que el chamaco. Sí, el lo- embajador. Imagínate los otros. Yo me quedé con Daddy Yankee. Sí, No, nosotros con Polanca. Neil Diamond, tú estás ahí. Neil Diamond. Lo que pasa es que Janet Jara hoy día hace una puesta en escena no solamente con personajes políticos. O sea, hoy día vimos a senadores electos, reelectos, a diputados que van a ser parte del comando de Janet Jara, del despliegue territorial, del despliegue estratégico. Ya les nombraba algunos: Paulina Bodanovich, Daniel Núñez, estaba Vlado Mirosevich, Gael Yomans, muchos más. Pero no solamente figuras políticas, se tratan de ampliar también en temas de redes sociales y algunos influencers, y uno de ellos es él. Balbi. ¿Cómo se llama? Perdón. Pero que eres cruel, había cerrado mi, Es que- mi apunte. Tiene 1 millón de chamaco. seguidores en Instagram. Chamaco, Baldi el ya. chamaco. Ese. Baldi el Balbi el chamaco. chamaco. Balbi el Sí. Está chamaco. puesto en la pauta por si acaso. Sí. De hecho. Sí, leí la pauta, pero se me Yo olvidó. también. Se hace un trabajo durante toda la tarde del bloque político. No, sí, de verdad lo estudiamos, pero... No, si yo no tengo ninguna duda, pero quien nombra a uno se lo Pero olvida. los nombres, no- Tengo que volver a son mirar la pauta cada vez que quiero nombrar al difíciles, cantante. Oye, lo que significa que claramente aquí no están sus seguidores en este panel. Sí. Patricio Ñate, Pero Su tiene, nombre. tiene más Patricio Ñate integrantes. no era como- ese es el hombre nombre. real. Tiene más Espérate, pero ese, Pau, espérate, dame un segundo. Patricio Ñate no era como un movilero Canal 13 Sí, pero era, Sí, pero de 1000 debe ser años. alcance de nombre, Juanma, no, debe ser Sí, un pues, alcance de obvio, nombre. evidentemente. Pues. Si Pato Patricio, Ñate es de la no, época de Polanco. Patricio Ñate segundo es este. Estamos totalmente desactualizados Pero en este panel. Y eso que Agustín es Calcula. joven.
No, ya no tan joven parece. Pero hay más integrantes de embajadores en el comando de Janet Jara, es de ese mundo de influencers. Hoy presentó Janet Jara a DJ Black, el humorista Coronel Valverde y la actriz Eliana Albacete, influencer también. Y ex chica reality, si no me equivoco. Y A mí no me influencian, porque yo de verdad que no sé quiénes son, pero claro. Albacete no yo es sí el la público. conozco porque la veía en los programas de televisión. Ahora la cosa es que el filtro no estuvo bien porque con Patricio Oñate... Baldi el chamaco. bien, eso. El chamaco. Se supo a las 3 horas después que él tenía una causa de violencia intrafamiliar. Bueno, y a los minutos pero lo sí, tuvieron pero, que sacar. bueno, si ha pasado con subsecretarios y ministros, no va a pasar con, Sí. no digo violencia, sino que en general Polémica. como el DICOM, digamos, que no iba a pasar con los embajadores, calcula tú. No, y en el punto de prensa, él, me acuerdo que estaba justo muy cerca a Sí. la propia candidata Janet Jara. Entonces... Salen todas partes. fotos Sí, malas. salen todas las fotos. Y Pésima foto, sí. finalmente fue un embajador que duró Que no pudo ser. 2 horas más o menos, 3 horas. Nada, más o menos. nada. Ahora la otra polémica que Cortolida. estaba era la de Albacete, que había salido en septiembre que iba a ser formalizada por cuasi delito de lesiones graves tras un accidente automovilístico, pero hasta ahora Oye, pero los todo se embajadores. mantiene. Bueno, ahí está el control de los filtros que decía Silvia. Que también... ¿Qué pasó con la academia diplomática del comando Jara? No, pero no solamente Jara, también hay una polémica con Jorge Quirós en el comando de José Antonio Caz, que en el con Araya. 2014-2015 fue condenado por manejar en estado de ebriedad. Y a The Clinic le contestó. Dijo que se le había pasado la mano con los tragos, fue en 2014, y de ahí que no toma ninguna gota de alcohol. Bueno, y esa polémica le cayó como anillo al dedo a la candidata Janet Jara, porque justo en medio de la salida o de este traspié que tuvo con Baldi el chamaco, sale esta nota Claro. de O Clinic. sea que se puede hacer el empate. Sí, que pero tanto les gusta a los pero es un políticos. empate no tan empate, porque estamos hablando de un asesor económico importante en el equipo de José Antonio Cast y a quien Janet Jara ha arremetido en innumerables ocasiones. Claro, Y hoy por día el lo tema hizo de de nuevo, colusión. Por el por tema, el de, tema de las colusiones. de la colusión. Y en cualquier polémica ella saca este tema para poder arremeter en contra del equipo de Cierto. José Antonio Cast. Entonces ahora esta nueva polémica como que pone otro manto de duda en el asesor económico de José Antonio Cast. Al menos fuentes del Partido Republicano han asegurado que como que se resisten a la opción de sacarlo, a diferencia de lo que han sido las polémicas de Janet Jara, porque han pasado más de 10 años, ya estuvo su condena, Bueno, y que en este caso son temas distintos. al menos. Y uno podría decir que ya pagó su deuda, digamos, con la sociedad, Claro, ¿no? eso es lo que al menos han señalado desde el equipo, y donde también ellos aseguran que es una figura clave ahora en las negociaciones, sobre todo que están juntando todos los programas de gobierno, donde el tema económico sin duda va a ser un tema que se va a tocar en todas partes. Así es. Bien, pues Silvia, Agustín, que tengan buen fin de semana. Veremos el lunes qué pasa. Bueno, el fin de semana va a seguir marcado por, entre otras cosas, seguramente vamos a tener encuesta Academa, así que el lunes va a haber alta reacción a eso también. Tal Silvia, cual. Agustín, un abrazo. Chao, 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 cuídense, chiquillos. que Buen estén fin bien. de- Son las